Bienvenidos, gracias por informarse este último día del año 2020 acá en Noticiero Guatevisión. Soy María Luisa Gómez junto a todo el equipo. Estamos muy satisfechos de brindarle a ustedes este día una visión de lo que ha sucedido en este año que dejamos atrás, un año en el que le hemos acompañado y que nos da la pauta para seguirlo haciendo en el próximo. Vamos a hablar para iniciar de cambio de autoridades, un pueblo que tenía todas las esperanzas en sus nuevos gobernantes, políticos prófugos que se entregan a la justicia y de nuevo un pueblo que sale a las calles a manifestar en contra del gobierno. Un año cargado de cambios. Este es el resumen político del 2020. Con un retraso de casi 5 horas, el 14 de enero del 2020, Alejandro Yamatei y Guillermo Castillo tomaron posesión como presidente y vicepresidente de la República. Ese mismo día, casi a la medianoche, el que sería ya el exbinomio presidencial Jimmy Morales y Yafet Cabrera fueron juramentados como diputados al Parlacén. La sesión había iniciado desde tempranas horas de la mañana en dicho organismo, pero decidieron trasladarla a un hotel en la zona 13. Morales y Cabrera llegaron y fueron recibidos con gritos, abucheos y huevos que tiraron los protestantes, impidiendo su ingreso al hotel. Aunque lograron hacerlo por una puerta alterna y a las 23 horas con 24 minutos inició la sesión en donde lograron su objetivo. El 13 de marzo, Alejandro Yamatei anunció el primer caso de COVID-19 en el país. El gobierno implementó 10 programas de ayuda económica para la población afectada por la pandemia. Los programas eran el Bono Familia, la Caja Juntos Saldremos Adelante, Apoyo a la Economía Informal, Alimentación Escolar, Fondo de Crédito para Capital, Fondo de Protección al Empleo, Programa de Dotación Alimentaria, el Subsidio de Energía, el Bono de Riesgo para Trabajadores Sanitarios y el Programa de Adulto Mayor. Dicha ayuda fue criticada porque muchas personas necesitadas no la recibieron y en programas como el Bono Familia disminuyeron la cantidad de dinero que se brindaría porque más familias se habían sumado. Esto provocó que en agosto la sociedad civil y organizaciones sociales llevaran a cabo manifestaciones y mostraran su molestia en redes sociales con la famosa frase ¿dónde está el dinero? Mientras tanto, el 24 de agosto, el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi se entregó a la justicia luego de haber permanecido prófugo desde el 2016. Sinibaldi, sindicado de actos de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota y con 8 órdenes de captura, concretó su detención en la frontera de México. Casi un mes después, el 29 de septiembre, tras la divulgación de un chat entre el binomio presidencial, se evidenció una ruptura en su relación, discrepancias que aún continúan y que provocaron que el 20 de noviembre Castillo le pidiera a Yamatei que renunciaran. En este recuento, no podían faltar las caravanas de migrantes provenientes de Honduras que iniciaron el 17 de enero del 2020. Miles de familias buscando llegar a Estados Unidos sin imaginar que pasarían días de hambre, frío y muchos obstáculos, todo por ir en busca de una vida mejor. Aunque las caravanas aún continúan, en la actualidad son menos personas y en la mayoría de casos toman la decisión de regresar a su país de origen. Entre el 17 y el 18 de noviembre, 114 votos en el Congreso aprobaron de urgencia nacional el presupuesto de ingresos y egresos 2021 por 99.700 millones de quetzales. Esto generó molestia entre la población y varias organizaciones, y el 20 de noviembre el presidente defendió el presupuesto a pesar del rechazo que generó. 3 días después, la Junta Directiva del Congreso y algunos jefes de bloque anunciaron que suspenderían el trámite del decreto 33-2020 que daba vida al presupuesto 2021. Organizaciones convocaron para una manifestación pacífica en la Plaza de la Constitución el 21 de noviembre por el presupuesto y para exigir la renuncia de Alejandro Yamatei. Desde horas de la tarde de ese sábado, cientos de personas, entre niños, jóvenes y adultos, llenaron la plaza con banderas y carteles con mensajes para los gobernantes, mientras que cerca del Congreso de la República, las manifestaciones subían de tono y terminaron con el Palacio Legislativo en llamas. Más de 20 personas fueron capturadas, mientras que la ciudadanía reclamaba que los culpables eran infiltrados. El sábado siguiente, el 28 de noviembre, cientos de guatemaltecos regresaron a la plaza, pero entrada la tarde, un grupo de encapuchados llegó en un transurbano. Muchos de los que manifestaban pacíficamente los tachaban de infiltrados. Tras unos minutos de haber colocado el bus frente al palacio, le prendieron fuego. Después de pasar más de 1 hora golpeando con bates y empujando la unidad del transurbano para botarla, este grupo de personas la incendió de nuevo y no dejaron que los bomberos intervinieran para apagar el incendio. A partir de ese día, el presidente Alejandro Yamatei decidió no volver a hablar con la prensa hasta el pasado lunes en la inauguración de la unidad de apoyo entre el Ministerio de Comunicaciones y CGPLAN. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Guatemala hoy cumple 293 días desde que se reportara el primer caso de coronavirus, algo que ha marcado al país, pero que ha pasado
en estos meses. Ahora vamos a hacer una radiografía por las fechas más relevantes. Es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. A 59 días de haber llegado al poder, así fue como el presidente Alejandro Yamatei anunció el 13 de marzo la detección del primer caso de coronavirus, y con ello 3 meses después se hacía evidente las carencias del debilitado sistema de salud, al punto de que los hospitales llegaron a su colapso. Estado de calamidad pública. El 5 de marzo, una semana antes de detectarse el primer caso, se declaraba estado de calamidad y se prohibía el ingreso de los ciudadanos salvadoreños. Para el 15 de marzo, Yamatei anunciaba la suspensión de clases en todo el país y la prohibición de concentraciones de más de 100 personas, tras confirmar el primer contagio. El domingo 22 de marzo entró en vigencia el primer toque de queda a nivel nacional, que estuvo vigente por los siguientes 7 meses. A lo largo de ese tiempo, tuvo diversas modificaciones con el objetivo de evitar que las personas salieran de sus casas. Acá se estipularon desde horarios de circulación por placas pares o impares según los días, toques de queda totales, prohibición de circulación interdepartamental e incluso qué días podían abrir las tiendas de barrio o los mercados, y se estipuló que quien no respetara el confinamiento terminaría en prisión, además de cerrarse las puertas del Aeropuerto Internacional La Aurora, así como de centros comerciales, parques e iglesias. En mayo, la PDH reveló un subregistro que el Ministerio de Salud tenía en cuanto a las cifras reales por decesos en la pandemia. Ese mismo mes, el gobierno anunció la creación de la COPRECOVID. Para junio, el país había alcanzado el pico de la primera ola y los hospitales comenzaron a estar colapsados, en medio del grito de auxilio de los médicos, quienes demandaban pagos, pero también equipo de protección. El presidente se jacta en los medios de comunicación, en sus conferencias diarias, que existen miles y miles de equipos de protección personal, el cual zapatones y gorros en esta institución no hay. En medio de todo esto, el 19 de julio el presidente cambió a la cúpula del Ministerio de Salud y destituyó a Hugo Monroy como titular, nombrando en su lugar a Amelia Flores. Ese mismo mes, los pacientes comenzaron a denunciar la falta de medicamentos en los hospitales temporales. No hay medicina acá. Nosotros estamos haciendo la compra diaria de medicamentos para nuestro paciente que está en la sala de cuidados intensivos. Domingo a domingo, desde marzo hasta agosto, el presidente daba un mensaje en cadena nacional donde detallaba medidas y avances de la pandemia. Para el 24 de agosto, el Ministerio de Salud y la COPRECOVID daban a conocer la puesta en vigencia del semáforo epidemiológico, por el cual se rigen las municipalidades para sus actividades. El 1 de septiembre, las puertas del aeropuerto volvieron a abrirse de nuevo a viajes internacionales, donde todos los pasajeros podrían ingresar si portaban pruebas de COVID-19. Pero para enero de 2021 esto ya no se exigirá porque se realizarán en el aeropuerto. El final del confinamiento en Guatemala por la COVID-19 fue ordenado por el gobierno el 27 de julio, donde se aperturaron centros comerciales, bares y todos los eventos con aforo limitados. 5 meses después, el 21 de diciembre, el director de la COPRECOVID, Edwin Asturias, que renunció el 8 de ese mes, dio a conocer que la segunda ola de casos comenzó, además de que los hospitales ya se encuentran saturados en sus intensivos. Aún con el anuncio, el presidente Alejandro Yamatei señaló que será cada ciudadano quien deberá comportarse como le indique su conciencia, además que prevén contar con las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus para los primeros 3 meses del año. 9 meses con 18 días han transcurrido desde el primer caso de coronavirus en Guatemala y cierra este 31 de diciembre con 137,000 casos y 4,800 muertos, algo que lo convierte en el país con más muertes por la pandemia de Centroamérica. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Mire, además de la pandemia y todos los eventos políticos del año, Guatemala también se vio afectada por 2 tormentas tropicales, ETA e Iota, las cuales dejaron destrucción a su paso y causaron dolor en muchas familias guatemaltecas. Un año considerado por muchos atípico por el cambio en la rutina de vida por el COVID-19. Además, para muchos guatemaltecos la situación se agravó, pues perdieron su hogar, cosechas y animales por 2 tormentas tropicales que ingresaron al país. Para nosotros no sé si es real o solo es un sueño.
Las tragedias iniciaron en octubre. En cuestión de segundos, la vida de los vecinos del barrio número 1 de San Marcos, La Laguna, Sololá, dio un giro de 180 grados, pues una gigantesca piedra se desprendió de la montaña y terminó con la vida de 4 personas, 3 adultos y una bebé. Además, a su paso dejó destrucción. El mes transcurrió en alerta por las lluvias que se registraban en el territorio nacional. Como habíamos indicado, en las últimas 24 horas se presentaron lluvias importantes en el departamento de Alta Verapaz, franja transversal del norte. Era el inicio de noviembre cuando las alarmas se encendieron, pues en el Atlántico se había formado un sistema de baja presión que rápidamente se fortaleció e impactó las costas de Honduras y Nicaragua como huracán categoría 4. Posteriormente se debilitó y llegó a Guatemala como depresión tropical ETA, como parte de la temporada de huracanes 2020 que marcó récord en tormentas. Pero no todo quedó ahí, pues Guatemala trataba de recuperarse de los efectos de ETA cuando se encendieron nuevamente las alarmas. Se había formado otro sistema de baja presión que tenía la misma trayectoria que ETA. Se fortaleció y tocó tierra como huracán categoría 5. El 17 de noviembre comenzaron los efectos de Iota, que ingresó al territorio nacional como depresión tropical. Se llevó el puente. Las redes sociales eran el escenario que mostraba la magnitud de los daños. Entre estos, personas atrapadas en los techos de sus viviendas por las inundaciones, puentes destruidos, carreteras y caminos colapsados, cosechas bajo el agua y muerte de animales. Pero lo más trágico, personas soterradas o desaparecidas y familiares desesperados por encontrarlos. Con el paso de los días, la tragedia era más evidente. Guatemala había sido golpeada fuertemente. Los departamentos más afectados fueron Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Petén, Izabal, Zacapa y Chiquimula. Algunas secuelas son las tragedias en Quejá, San Cristóbal Verapaz y Campur, San Pedro Carchá. Es una gran tragedia que se está viviendo acá. Transcurría el 5 de noviembre cuando una luz sepultó varias viviendas en la aldea Quejá, donde esta tragedia dejó 6 muertos. El 10 de noviembre, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que se suspendían las tareas de búsqueda, pero el dolor aún persiste. La aldea Santa Elena se convirtió en un campo para refugiar a 2.000 personas, entre sobrevivientes de la luz en el caserío Quejá y otras comunidades afectadas por ETA. En Campur, la crisis persiste, ya que viviendas permanecen bajo el agua. Las balsas y lanchas se han convertido en el único medio que los pobladores tienen para desplazarse, pues el nivel del agua no baja. Comunidades de Izabal y Petén también quedaron sumergidas por el desborde de ríos que destruyeron negocios, comercios, corrales e ilusiones. Ambos fenómenos naturales dejaron 100 personas desaparecidas, 30 heridas y 60 fallecidas. Además, 2.423.120 personas afectadas, 1.782.560 personas damnificadas y 311.245 personas evacuadas. Las pérdidas y daños de ambas tormentas se han estimado en 4.182 millones de quetzales. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Al volver, le damos a conocer cómo el mundo se paralizó ante la llegada del coronavirus. Regresamos. Electroral, el suero oral para todos, presenta. La pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos de decenas de países a tomar medidas radicales, como el confinamiento de la población para evitar la diseminación del virus. El cierre de comercios y suspensión de actividades llevaron a la economía a registrar las mayores pérdidas desde la Gran Depresión, hace casi un siglo. El desempleo alcanzó niveles récord y la crisis aún está lejos de terminar. Ciudades gigantes vacías.
los principales puntos turísticos del mundo cerrados. El confinamiento para evitar que el nuevo coronavirus se propagara provocó un derrumbe económico. El primer sector en ser golpeado fuertemente fue el turismo. De enero a agosto, esta actividad perdió 730.000 millones de dólares en todo el mundo. Los aviones, que transportan habitualmente a 4.300 millones de personas al año, quedaron en tierra. El turismo masivo, que representa un 10% del Producto Interior Bruto Mundial, se detuvo. Los buques portacontenedores permanecieron atracados y con ellos miles de tripulantes. El transporte y las fábricas pasaron a funcionar a media máquina. Los pequeños comercios y restaurantes cerraron y los teatros bajaron el telón. El precio del barril de petróleo llegó a su nivel más bajo desde 1991. La pandemia provocó las mayores pérdidas económicas y el nivel más alto de desempleo en Estados Unidos desde la Gran Depresión en la década de 1930. El PIB de Estados Unidos se hundió 31% en el segundo trimestre. Solo en abril, el país perdió 20 millones y medio de empleos. Varios países entraron en recesión. El Fondo Monetario Internacional espera una contracción de la economía mundial de 4,4% este año. Origen de la pandemia, China será el único país en crecer en 2020. Tras una fuerte contracción en el primer trimestre, el PIB chino crecerá 1,9% según el FMI. El gigante asiático aumentó además su cuota de mercado en el comercio mundial, gracias a las exportaciones de productos médicos y a los equipos de teletrabajo. A mediados de noviembre, incluso firmó un acuerdo comercial que reúne a 15 países de Asia y del Pacífico, el más vasto del mundo. Aunque se acerca la perspectiva de una salida de la crisis gracias a la futura vacuna contra el coronavirus, a corto plazo el panorama económico todavía es incierto. Y en regiones como América Latina, la pandemia profundizó la pobreza y la desigualdad, amenazando con borrar una década de lentos avances sociales. A diferencia de otras crisis, en gran parte del mundo la respuesta de los gobiernos fue inmediata y masiva. Los gobiernos del G20 gastaron unos 11 billones de dólares en paquetes de ayuda para respaldar a empresas y hogares, lo que no impidió que hubiera olas de despidos. Según la Organización Internacional del Trabajo, solo en América Latina y el Caribe se perdieron unos 34 millones de empleos. Pero no todos sufrieron pérdidas. Con tanta gente en casa, el consumo de bienes a través de Internet se disparó y gigantes como Google, Amazon, Facebook y Apple se beneficiaron. El volumen de negocio de Amazon aumentó un 37% en el tercer trimestre. Y Apple se convirtió en la primera empresa estadounidense en valer más de 2 billones de dólares en la bolsa de Nueva York, una cifra superior al PIB de muchos países. Pero esta hegemonía no está exenta de protesta. De ambos lados del Atlántico, los gigantes de Internet enfrentan demandas por abuso de posición dominante, difusión de contenidos de odio, desinformación o uso de datos personales. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Hacemos una pausa, pero regresamos porque hay más que tenemos que recordar de lo que sucedió en este 2020. Y es que este año el deporte tuvo que adaptarse a una nueva normalidad, sin afición. Los detalles en instantes. Muesli Brugen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta. Hay más. El deporte tuvo personajes destacados en este 2020. Por eso, en Prensa Libre y en Guatevisión reconocemos a Lester Martínez
como el personaje deportivo del año. Lester Martínez nació en el municipio de Melchor de Mencos y luego se mudó junto a su familia a San Benito, en el barrio La Candelaria. Se conoce que fue futbolista cuando era más joven. Su inicio en el boxeo fue a los 12 años, cuando la intención de ganar una medalla nacional hasta una mundial animó ese deseo. Su primera medalla la ganó en el 2009 en el Campeonato Nacional Infantil, acreditándose el oro en la categoría menos 54 kilogramos. Mientras que su primer logro internacional fue en el 2011, al quedarse con el bronce del Campeonato Continental Junior en Ecuador. Uno de sus mayores logros fue la medalla de plata conseguida en el 2012 durante el Mundial Juvenil disputado en Armenia. Actualmente es campeón centroamericano y del Caribe en los 75 kilogramos. Felicidades a Lester Martínez, quien continúa poniendo el nombre de Guatemala en alto. Muesli Brujen, una excelente opción si padeces de estreñimiento. Encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presentó. Mire, ese era un año que prometía una Copa América, una Eurocopa y unos Juegos Olímpicos. Terminó trayendo competiciones suspendidas, estadios vacíos y cientos de deportistas contagiados por COVID-19. La pandemia atravesó a todas las actividades deportivas a lo largo y ancho del mundo, que por si fuera poco, vio como el 2020 se llevó a leyendas como Kobe Bryant y Diego Maradona. El 2020 prometía ser un año emocionante para los amantes del deporte. Copa América, Eurocopa, Juegos Olímpicos, todo en un par de meses. Pero poco a poco las esperanzas se fueron desmoronando por una pandemia de coronavirus que paralizó las actividades a nivel mundial y las obligó a reinventarse. El primer día del año, el baloncesto recibió un aviso de lo que le esperaba. El 1 de enero murió David Stern, el excomisionado de la NBA que impulsó a la liga como un fenómeno global. Todavía triste por esa noticia, el mundo del deporte entró en shock el 26 de enero, con el accidente de helicóptero en el que fallecieron Kobe Bryant, su hija Gianna y otras 7 personas en las afueras de Los Ángeles. La muerte del legendario exjugador de los Lakers provocó homenajes de anónimos y de famosos del deporte, del espectáculo y de la política. Y también motivó que la actual plantilla comandada por LeBron James se conjurara para conquistar el anillo en su honor. Pero la competición se suspendió abruptamente luego de que se registrara el primer contagio de coronavirus de un jugador. La NBA fue la primera de las ligas estadounidenses en cerrar y también la primera en optar por un modelo de burbuja para reanudar sus actividades. Los basquetbolistas quedaron aislados durante 3 meses en el complejo deportivo de Disney World en Florida, un experimento que terminó sin que se detectaran casos entre jugadores, comisiones técnicas y empleados. En la cancha también hubo lugar para las protestas sociales. En las camisetas, los nombres de los deportistas fueron cambiados por llamados a votar, pedidos de una reforma educativa y en contra de la brutalidad policial. Finalmente la temporada se reanudó y LeBron y los Lakers se llevarían otro anillo, celebrado en las calles de California a pesar de la pandemia. La alegría se extendió varias semanas más en Los Ángeles, con la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial de Béisbol. Fue el primer título para la franquicia desde 1988. La pandemia no perdonó a ningún deporte. A lo largo y ancho del planeta, los campeonatos fueron suspendidos o cancelados, y los fanáticos tuvieron que conformarse al principio con ligas menos conocidas como la de Bielorrusia o la de Nicaragua. El partido de Liga de Campeones entre Atalanta y Valencia, disputado en Milán el 19 de febrero, fue considerado una bomba biológica para la propagación del virus, aumentando el número de contagios en el norte de Italia, una de las regiones más castigadas del continente. La competición fue suspendida y volvió en un sistema de burbuja de 8 equipos en Portugal, uno de los países menos afectados por la pandemia en aquel momento. Los duelos de ida y vuelta fueron cambiados por definiciones a partido único, y en los cuartos de final el Bayern Múnich mostró su potencial con una histórica goleada por 8-2 contra el Barcelona de Lionel Messi, que luego terminaría desencadenando las salidas de futbolistas como Luis Suárez y Arturo Vidal. El resultado fue una premonición de la superioridad de los alemanes en el resto del torneo, quienes tras deshacerse del PSG en la final alcanzarían su 6ª Copa de Europa.
El fútbol femenino mostró una vez más el dominio a nivel europeo del Lyon de Francia, que levantó el trofeo por quinta temporada consecutiva, algo que solo había logrado el Real Madrid masculino entre 1956 y 1960. La Copa Libertadores también intentó levantarse. Tras un regreso caótico con decenas de infectados en varios planteles, la Conmebol se quedó con el sistema que tenía antes de la pandemia con partidos en cada país y confirmó la final para el 30 de enero en el Estadio Maracaná. Con los Juegos Olímpicos no hubo caso. En una decisión inédita, el Comité Olímpico Internacional decidió posponer su comienzo hasta julio de 2021. La máxima cita del deporte había sido cancelada en 1916, 1940 y 1944, pero en todos los casos por guerras mundiales. Aunque se disputen en 2021, los Juegos mantienen su nombre original de Tokio 2020. En el caso de la Eurocopa y de la Copa América, las autoridades también decidieron que se disputarán a mediados de 2021. El tenis también vivió una temporada atípica. En principio por la ausencia de Roger Federer, que pasó por el quirófano en febrero por un problema en la rodilla y no pudo volver a pisar las canchas por el resto del año. Ante la llegada de la pandemia, los organizadores de los grandes torneos tuvieron que decidir entre cancelarlos, como fue el caso de Wimbledon, posponerlos, el camino elegido por Roland Garros, o disputarlos sin público, como se jugó el US Open. Tras recuperarse de un contagio de coronavirus que generó polémica, Novak Djokovic ganó el torneo de Cincinnati y era el máximo favorito para llevarse el Grand Slam de Nueva York sin una sola derrota en todo el año, pero fue descalificado en octavos tras golpear una pelota que terminó impactando en una juez de línea. El que aprovechó fue Dominic Thiem, que remontó una desventaja de 2 sets en la final ante Alexander Zverev y se convirtió en el primer ganador de un grande distinto de Federer, Nadal o Djokovic en casi 4 años. A propósito de Nadal, el español guardó sus energías para su torneo favorito Roland Garros, que terminó conquistando por 13ª vez, igualando la marca histórica de 20 títulos de Grand Slam que ostentaba Federer. Djokovic terminó en la cima del tenis masculino, mientras que en la rama femenina, la australiana Ashley Barty logró cerrar el año en lo más alto por segunda vez consecutiva, pese a que jugó su último partido en febrero. Esto porque la ventana tradicional de 52 semanas para sumar puntos se extendió y el sistema revisado contabiliza los resultados obtenidos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020. Los Grand Slam del año se los repartieron Naomi Osaka, Sofía Kenin e Iga Swiatek. Los Pumas tuvieron un fin de año intenso, en el que pasaron rápidamente de héroes a villanos. El 2020 quedará marcado como el año en que la selección argentina de rugby por fin venció a los todopoderosos All Blacks de Nueva Zelanda. Pero su actuación en el Tri Nations se vio empañada por la salida a la luz de tuits xenófobos y discriminatorios escritos por 3 de sus jugadores entre 2011 y 2013, incluido su capitán. Muchas cosas cambiaron en el 2020, pero no fue el caso de la Fórmula 1. Lewis Hamilton ganó el torneo de punta a punta y superó el récord de 91 carreras ganadas que tenía Michael Schumacher, al que también igualó con su 7º campeonato de pilotos. El británico utilizó su exposición para llamar la atención sobre la violencia policial contra las personas negras. En octubre, 2 genios del fútbol celebraron cumpleaños redondos con apenas una semana de diferencia. Primero fue Pelé, que en su cumpleaños número 80 recibió mensajes de todo el mundo como el de Diego Maradona, que una semana después cumplió sus 60 años. Sin embargo, la alegría por su aniversario en Argentina fue dando paso a la preocupación. El campeón del mundo en 1986 fue operado por un hematoma en la cabeza. Se recuperó y recibió el alta, pero pocas semanas después murió por una crisis cardíaca. Tan pronto como se conoció la noticia, la tristeza se apoderó de todo el mundo del fútbol. Condolencias de personalidades de todas las generaciones, vigilias que se multiplicaron desde Nápoles hasta China o India y todo tipo de homenajes en los partidos que se disputaron en los días siguientes. Nadie quiso dejar de dar su mensaje a un futbolista que cambió el juego para siempre. Por supuesto, en Argentina se vivió de una forma especial. Ni la pandemia impidió que miles de personas salieran a las calles para llorar la muerte de su ídolo, o mejor dicho, de su Dios. El velorio tuvo lugar en la Casa Rosada, donde una multitud se acercó para dar su último adiós a la leyenda, que dejará una huella imborrable en los fanáticos del fútbol.
Y en instantes vamos a conocer lo más destacado del año con las inolvidables que nos dejaron las figuras políticas. Esto y más al volver. Bienvenidos a la segunda parte del resumen de las inolvidables 2020 y comenzamos con el estallido de la plaza, porque a algunos en el gobierno digamos que no les importó pasar un presupuesto muy alto y el enojo de la gente terminó en este episodio. ¡Aguas que ahí viene el burro! El Congreso aprobó 99 mil millones de quetzales de presupuesto para el otro año. ¿Y eso a qué hora? Si nadie se dio cuenta. Pues en lo oscurito de la madrugada para que los diputados se sirvieran a sus anchas. Sí, cuando IOTA estaba entrando al país, otro IOTA hacía estragos en la deuda externa. Bien dice el ministro, lo importante es regalar a manos llenas. Pela, el fondo de este dinero, miren señores, es regalarlo. Perdón el buen chapín, señoritas, pela, no importa. Aquí no hay forma de salir ganando. ¿Y los niños con hambre? O sea, no importa, pela. ¿Y la reactivación económica? Perdón el buen chapín, señoritas, pela, no importa. Pues sí, les pela. Hasta el idioma español les pela. Pero el pleno con fecha 5 de enero de 2020, pleno del Consejo de la República, iniciativa de ley número 5840, busca disponer por el mantenimiento de relaciones de responsabilidades respectivas del Ministerio de Finanzas Públicas y del Banco de Guatemala, por medio de la cual se otorga asistencia financiera al préstamo por garantía de fondos monetarios Don Llama tiene un importante mensaje que dar. A lo mejor va a vetar la polémica aprobación. Pero no contaba con esta sorpresita del vicepresidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República, pero que lo hagamos juntos para descartar esas ideas sediciosas que se dice que se tienen o que se piense que yo le quiero dar golpe. La gente dijo, no, muchas gracias. La plaza regresó ante la desilusión de 10 meses de gobierno y de un Congreso que hace las cosas a espaldas de todos. Pero antes que al hombre le pase la de estos dos, mejor responder con fuerza. Un grupo que nadie sabe de dónde salió llegó a quemar el Congreso. ¡Quemaron el Congreso! Bueno, no es que muchos aprecien el Congreso. Pero no fueran a agarrarla con gente que no tenía nada que ver. Por favor, calmaos. Hay que sentarse, cálmense por favor. Esta es una manifestación pacífica. Por favor, siéntense. Los agentes fueron por los que manifestaban pacíficamente. Ya saben, represión que le dicen. Que si eran mayores de edad, de seguro eran guerrilleros comunistas. Y si eran niños los intoxicados, pues que vayan aprendiendo de la ley. Porque como dijo esta diputada, terroristas son terroristas. Un delincuente debe de ser tratado, señor presidente, como un delincuente. Un terrorista debe ser tratado, señor presidente, como un terrorista. Todo parecía una broma, pero las cosas se están poniendo serias. Neto se destapó y quiere ir por la grande.
3 años antes de las elecciones, y todo comenzó con una pelea que todos pensaron que era un chiste. Pero la pelea, encontronazo, roce del año, es la de Neto versus el Tres Quiebres. Este par de alcaldes se aburrieron de administrar sus municipios. Neto se ha entrenado con esmero. ¡Apenas y corre! Traición. Y Tres Quiebres. Bueno, es Tres Quiebres. Ahí llegaba el señor alcalde. ¡Qué duro me pegó! Neto Brown. Y el Tres Quiebres. Ayúdame a contarlas. Y el primero entró con la canción El Ojo del Tigre. Tú a la que le iba a dejar a tu contrincante minutos después. Es un buen hombre. No tengo nada contra él. Pero voy a hacer huérfanos a sus hijos. Pero tienen madre, campeón. Sí, pero ella morirá de dolor. Recordemos algunos momentos memorables del camino a la tragedia que concluyó minutos después en este ring. Y comenzaba la precoz pelea del siglo. No hay por qué preocuparse, Homero. Yo... ¿Qué? Dios, ¿tan solo 6 segundos? Así se hace, Homero. ¡Juego de piernas! ¡Derechazo! ¡No se defiende, Netío! ¡Recibe otro golpe! ¡Y otro! ¡Y otro! Tengo que golpearlo. Y a la lona cayó el alcalde, bombero, chuchero, romano, cucurucho, vaquero y zumbero, que una vez pensó que el ring era otro de sus reality shows. Hoy quise subirme a un ring, no pude ganar, pero no siempre se gana. Pronto voy a ser presidente y tal vez probablemente pueda perder en la primera o pueda ganar en la segunda o quien quite me la gano en la primera, o sea, no se sabe. Pero Neto dijo, ahorita no, joven, porque anda en el quirófano. Yo sé que todos ustedes tienen un montón de dudas. ¿Qué sorpresa nos traerá Neto Brown? ¡Soy exactamente igual, estúpido! Ah, tonterías, Krusty. Te ves 10 años más joven con esos senos. ¿Que yo me estoy quejando de los senos? Yo digo babosadas cuando hablo, pues porque ustedes saben que soy pueblerino, nunca he sido un hombre fino. ¡No lo vaya a mandar la mujer cuando usted sea alcalde! ¡Que no lo vaya a mandar el marido cuando usted sea alcaldesa! Y lo peor de todo, que no lo vaya a mandar la novia o el novio. Si no mira al presidente, lo manda el novio. Y no tengo nada en contra de que tenga novio, porque ni el Papa dice nada, menos voy a decir yo. Pero que no lo mande. Y en este año, la Unidad Nacional de la Esperanza dejó evidencia de la división que existe incluso de aquellos que se decían llamar fieles seguidores de Sandra Torres. Pelea de verdad entre los acólitos de Sandra Torres, la eterna candidata. Ella quiere el poder, pero los que antes la apoyaban ahora comienzan a distanciarse y eso se nota y afecta en el Congreso de la República. ¡Apláudales! ¡Apláudales a esos 5 de la UNE que se lo merecen! Ahí les cumplen y les pagan el dinero. Ya sé que el dinero llegó a la oficina de Sanchinelli, pero ahí se las dan, ahí se lo disfrutan. Traidores en la UNE. Ay, por favor, eso no es noticia. Porque personajes como este son los que están acostumbrados a corromper al pueblo. Dice la doña que va a destruir a los diputados afines a Carlos Barreda. Tanto es el odio que hasta tiraron a la basura los retratos de la doña. Taracena otra vez logró provocar a este pobre diputado que solo quería engrosar su bolsillo. Perdón, obras para su comunidad. Ya te voy a ver ahí un ratito, vamos a ver si me
Entonces, se les llama al orden a los señores diputados. Por favor, yo estoy en el uso de la palabra. Se les llama al orden nuevamente a los señores diputados. Por el orden, señores diputados, se les llama al orden nuevamente. Señores diputados, se les llama al orden nuevamente. Por favor, regresen a ocupar sus lugares. Compañeros, como estoy en el uso de la palabra, voy a seguir. Nosotros con educación escuchamos al payaso parlamentario. Refiérase con respeto a los colegas diputados, por favor. Llame al orden, presidente. No, Menualdo, no grabes eso, hermano. Que la gente se dé cuenta. Grabalo. Que la gente se dé cuenta. Grabalo. Los payasos. Que lo grabe. Pero que ahí no llaman al orden, ¿verdad? Se les llama al orden nuevamente, señores diputados. Nosotros con mucha educación escuchamos al payaso parlamentario. Presidente, se le llama al orden al señor diputado. Ok, bueno. Retiro lo del payaso parlamentario, voy a decirle bufón. ¿Pone orden o cancela esta sesión, presidente? Estoy en el uso de la palabra. Estoy en el uso de la palabra. Por favor, diputados, todos tomen sus lugares. Uy, no, qué boquita. Los tribunales son la verdadera farándula de Guatemala y este 2020 sigue teniendo muchas novelas. A continuación seguimos viendo cómo la justicia en el país no camina, pero bien que da para hacer mofa de ella. Otra vez a la cárcel va lejos. Tantas veces lo han detenido Que hasta se le activa la clave de Wi-Fi automáticamente. cuando entra a las carceletas. Que hay una perseguidora política que me dicen ahora que me estoy evadiendo. Me encuentran en el hospital. Ignoro la razón. Pero ¿y esta vez por qué? Por aparentar estar enfermito. Cuando en realidad le gustaba libar. La verdad es que ahí estaba en el hospital, ahí los agentes le pueden decir que ahí estaba sentado, acostado, parado, como quieran. Ahí estaba en el hospital, me encuentro enfermo. Ya mencionó, pero aquí los agentes le pueden dar seguridad que ahí me fueron a traer, si no me hubieran ido a traer ahí. Al Hospital de los Milagros Y o taberna del tío Alejos. llegaban todos. Y las actividades que desarrolla el señor Alejos es como si fuese cualquier persona que no tuviese restricción ordenada por ningún órgano jurisdiccional. Todos. Magistrados, Políticos. rectores, Comisionados. mamatranza. El primer vehículo, de conformidad con la información que provino del Congreso de la República, está asignado a la primera vicepresidenta del Congreso, que precisamente es la diputada Sofía Hernández. Todos llegaban a dejar su botella de guaro. Y su tabaco. La jueza del Tribunal de Sentencia Penal para Procesos de Mayor Riesgo B, María Eugenia Castellanos Cruz. Esa peregrinación a San Simón Alejos. Tenía como objetivo buscar magistrados afines. Pero no, dicen los diputados. La Dipu se siente perseguida. Realmente uno tiene derecho a tener amigos. De que sí es cierto, yo mantengo una relación de amistad con el señor Gustavo. Pero lo que de verdad hizo temblar es el reclamo del tío Sam por Asisclito. Lavado de dinero, narcotráfico. ¿Será esto un adelanto de...? Bueno, ¿qué le podemos hacer? Todo es una persecución política internacional. Y adivinen quién es el culpable. Turn down for what? Todo es culpa de la izquierda, dice este abogado. Marco ha hecho feliz a Guatemala con la izquierda que tiene. Pero de la izquierda de Marco Papa. ¿Será que ambos personajes requieren una representación legal de altura? Con ustedes, este ilustre letrado. Le pega a la novia. Es culpa de Valdetti. No tiene nada que ver que sea hijada de Roxana Valdetti.
que su papá esté preso en el preventivo de acción 18 por corrupción. ¿Se escapa de la policía? Échele la culpa al COVID. Pero no hay certeza jurídica. No hay ninguna... El coronavirus está en las cárceles. ¿Problemas con el alcohol? Dios libre, con Dios me guarde. No, vamos a dejar un poco a que... No fue que voy a quemar. Pues solo apareció el CIPI, amenazando a los empresarios. Los constructores que me llamaron extorsionista. Yo nunca extorsioné a nadie. Los creadores del sistema de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones son los constructores. Valdizón ya está en el bote y Roxana enviada al Roosevelt. Todo pinta que los tribunales seguirán así. Tengo que dar a desear. Algunas vienen a invitarme para que baile. Y como no les hago caso, se conforman con... Y el binomio presidencial se distanció a causa de un tercero. El centro de gobierno dio mucho de qué hablar en este 2020. Cada día tengo un sueño que lograr. Todos juntos nos podemos ayudar. Durante más de 56 años, las cooperativas del sistema Micope han apoyado a hacer realidad los sueños de millones de asociados. Y hoy, más que nunca, vamos a continuar haciéndolo. Hoy vamos a seguir trabajando en mejorar la calidad de vida de todos nuestros asociados y las comunidades de Guatemala. Hoy también te echamos la mano. Siempre te echamos la mano. Ellos prometieron hacer las cosas distintas, pero un tercero en discordia les arruinó la rodilla. Willy Castillo y Alejandro Yamatei muestran cómo la pelea en el gobierno comenzó temprano y cada vez se asemeja más a un lío marital, literalmente. Momento, dijo el vice Castillo, que a mí no me dijeron nada. Es una pena que después de varias semanas sin sostener reunión de gabinete se nos convoque después de las 21 horas. Y se armó la pelea. ¿Cuándo, mi amigo? Échale una flor a la feliz pareja. Si ya se la tenía preparada. Tenemos varias semanas sin sostener reuniones de gabinete. Incluso nos han sacado firmas de Consejo de Ministros sin que se dé una reunión formal como lo manda la Constitución. Ya basta. Hagan algo, por Dios, esos muchachos van a pelear. ¿Y será que todo esto es por el patojo? Qué pena que el riesgo a la vida de millones de guatemaltecos que usted menciona lo deje a última hora. ¡Cancele todo!, dijo Yamatei. Se levantará acta detallada de la reunión y de las determinaciones que allí se arriben. Pues no puedo, dijo el otro. No es esta la Guatemala diferente que tanto prometimos en campaña. Ofreció no ser perfecto, pero sí correcto. Cúmplalo. Mañana no puedo. Guillermo Castillo, vicepresidente constitucional. Y terminó llegando al gabinete. Y nadie esperaba una respuesta de esa calaña o de ese tipo. Si alguien se ha estado rascando la barriga, pues entonces que se ponga por lo menos con la boquita callada. Y luego aparece contagiado de COVID, aunque algunos creen que su enfermedad era más para evitar hablar de este muchachón. Bueno, Centro de Gobierno es una entidad que articula con las distintas instituciones del Estado. Sí, Miguel Martínez, el proyecto más sonado del gobierno. El presidente guarda distancia, pero en sus videoconferencias utiliza el usuario de Martínez. ¿Qué cosas tan raras? ¿Y el vicepresidente no debería ocuparse el cargo? Pues digamos que ya alguien ocupa ese lugar. Miguel Martínez llegó por fin al Congreso, pero que no lo dejaban explicar. Análisis también, vamos a continuar con nuestra fiscalización. Solo puedo ver unas palabras. Usted seguirá con la función que le corresponde y de igual manera. Solo puedo ver unas palabras. Yamatei y el vice regresaron. Castillo ahora coordinará el gabinete. La Paz regresa a casa presidencial. ¿Y entonces por qué esa cara? Muchísimas gracias y que Dios bendiga a Guatemala. Agradecemos la presencia de ustedes, amigos de medios de comunicación. Despedimos al presidente.
presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué no quiere decir el presidente? Sí, perdón, fue un lapsus mío. Hemos decidido a partir del 31 de diciembre dar por concluida la Comisión de Centro de Gobierno. Gracias. Ese regresón sí dolió. ¡Ay, dolor! ¿Y ahora qué pasará con Miguelito? Dar por concluida la Comisión de Centro de Gobierno. Gracias. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¡Ay! La gente se puso extraña con la pandemia. Unos se pusieron a pelear, otros aprovecharon para hacer fiestas porque al final la enfermedad no existe. Así vivimos el 2020 todos los hermanos covidianos. ¿Qué no pueden hacer? Igual les di la cara a ustedes, a la vi. Sí, mire. ¿Quiere una foto? Yo quiero que baje de particular un día, ya va a ver que se la va a comer. ¿Va a preparar almuerzo o algo? Venimos. Moronga con tú. ¿Le gusta a usted? Es que ya no se aguanta el encierro. Algunos comienzan a delirar. Otros quisieron burlar el encierro, pero les cayó la autoridad. Agárrenlo, muchachos. Atentado contra la autoridad. Atentado contra la autoridad. Agárrenlo, muchachos. No le peguen. Solo agárrenlo. Solo agárrenlo. Engrétenlo, muchachos. Tírenlo ahí. Agárrenlo. No le vayan a pegar. Solo agárrenlo. Solo agárrenlo. Solo agárrenlo, engriétenlo. Ponga las manos hacia atrás. Es que no me dan las manos para atrás, hombre. Hasta presidente muy ingresado, nosotros lo digamos. Como este director de la PNC, que aprovechó la situación del Congreso para tirar la siguiente bomba. No los quiero poner en temor, pero yo me debía haber hecho el hisopado el día de ayer. Porque anduve en Jalapa con el jefe de comisaría, toda la mañana almorzamos juntos, cenamos juntos, y él ayer en la noche me avisó que estaba infectado. Yo vine a la citación porque es mi obligación, pero ayer me tenía que haber hecho el examen del hisopado. O sea, no sé, ahorita mismo no sé si estoy infectado o no estoy infectado. El poli andaba risa y risa con un positivo de COVID hace unos días. Y no se encuarentenó ni se hizo la prueba. Aquellos que no se aguantaban las ganas de salir a parrandear. La fiesta tranqui se volvió cosa viral. ¿Cuándo la popa llegó? Tienda de mascotas, solo tengo una pregunta. ¿Qué tienda de mascotas está llena de gandules y música a la 1 de la mañana? Pues... la mejor tienda de mascotas de la ciudad. Y los nenes decidieron salir corriendo. Pero antes... Sí, antes una selfie. Es Spider-Man. Él es el dueño, ¿no? Sí. Y los de atrás se están agarrando. Lo bueno es que los nenes ya se disculparon. Pensamos que iba a ser una de esas reuniones como las que habíamos estado haciendo esta semana, ya sabes, o sea, 20, 30 personas tops, pero de repente llegamos y yo miro aquel gential y le dije a Adrián, le dije a Laura,
le dije a Jimena, le dije a Santiago, a Esteban y a Santiago de que nos fuéramos porque ya había llegado a la popa y qué miedo. En el jolgorio clandestino se pudo observar a estos parroquianos que nos recordaron a estos otros. no es grave. Eso no es grave, la enfermedad no es grave. Eso es una gripe fuerte, nada más. No es grave. Eso fue lo que le pasó a él. Pues, eso yo es lo que siento, mi obligación como médico, sin ofender a nadie, porque yo que tengo tanto tiempo de ser médico, sé que esta enfermedad no es leve como están diciendo ustedes, lo sé. Pero de nada funcionó. Estoy viviendo desde el hospital lo que está pasando. En realidad nosotros sentimos mucho porque si usaran bien las cosas, si siguieran los protocolos adecuados y si usaran bien el dinero, no habría ningún problema. Mejor dicho, COVID-19. Se faccio la tosse in pubblico, mi sento un criminale, questo virus corona. Y se diga en Varillas, donde el alcalde es el que promociona la zarabanda, cumbia, quebradita y baile popular en una de sus mega obras recién construidas. Y todas las nenas lo quieren bailar. Menea la cadera. Allí va ese jefe del bailador. Chapaca, menea la cadera, menea la cintura. Después que no se quejen, porque para bailar sí eran buenos. Todo el mundo para acá, todo el mundo para acá, para acá, para acá. Gracias por acompañarnos en este resumen de gala de las Inolvidables 2020. Llegamos al final de él. Nos espera el 2021 y desde las Inolvidables les recordamos, como siempre, que a mal tiempo, buena cara y que por lo tanto, por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. ¡Feliz año!